Entonces vamos a empezar con el tema de tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Es muy importante comprender en parte la definición de la embolia pulmonar, ¿no? Es causada por émbolos que, que se han originado, ¿no? por trombos venosos que van viajando y ocluyendo las arterias pulmonares. Entonces, embolia pulmonar vendría a ser esa oclusión por un émbolo, ¿no? Entonces también es muy importante comprender el término de émbolo, ¿no? Émbolo, bueno, se da o se origina el émbolo cuando el trombo que está formado, ¿no? En las venas profundas, un ejemplo, en la vena femoral, tenemos un trombo formado y hay un desprendimiento de ese trombo y ese trombo va a viajar, ¿no? En ese momento ya se denomina émbolo, ¿no? Y este émbolo justamente va a pasar, acá tengo una imagen mucho mejor, este émbolo justamente va a pasar por la vena cava inferior, ¿no? Justamente pasa por la vena cava inferior para ingresar a las cavidades cardíacas. Ingresa por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego pasa a la arteria, ¿no? A la arteria pulmonar. Y justamente la fisiopatología de esta enfermedad se va a basar más en en las cavidades derechas, en el ventrículo derecho. Sin embargo, más adelante vamos a mencionar que va a haber también un compromiso en el ventrículo izquierdo. Muy aparte también es importante mencionar, ¿no? La trombosis o embolismo del sistema venoso, ¿no? Tenemos ahí el tromboembolismo venoso profundo y al tromboembolismo pulmonar, ¿no? Tenemos a Virchow, ¿no? Que justamente Virchow es el padre de la patología quien ha descubierto una relación en la TBP y la TEP, ¿no? Y por la cual se ha podido atribuir esta tríada, ¿no? Esta tríada que es la tríada de Virchow. La tríada de Virchow. Esta tríada de Virchow está compuesta por tres variables, ¿no? La lesión endotelial, que justamente está más relacionado a enfermedades arteriales, sin embargo también se puede evidenciar su participación de ella. Tenemos a la hipercoagulidad, que puede ser tanto adquirida o tanto puede ser hereditaria, ¿no? Que justamente hay muchos factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante, ¿no? La estesis venosa, que es ese flujo sanguíneo anormal, ¿no? La estesis venosa. Entonces, la embolia pulmonar es la forma más peligrosa entonces de la trombosis venosa y justamente el no diagnóstico de esta o no tratada puede ser muy fatal. Y de hecho, el 79% de los pacientes con embolia pulmonar que han sido tratadas han muerto, ¿no? Posteriormente. Posteriormente alrededor de 90 días. Sin embargo, la embolia pulmonar no fue la causa principal de la muerte de este paciente, ya que se ha evidenciado y se ha demostrado que estos pacientes, o se ha encontrado, que han estado asociados o coexistía a aquellas afecciones graves, ¿no? Se sumaban afecciones graves como por ejemplo el cáncer, ¿no? Inclusive sepsis, inclusive, ¿no? También aquellas enfermedades que conducían hacia la hospitalización. Entonces es muy importante también mencionar ello. En la epidemiología tenemos que la incidencia actual en todo el mundo es aproximadamente de 1 en 1000 personas. Y la incidencia, también muy importante, aumenta con la edad. Acá falta también mencionar de que la incidencia anual también tanto en Europa y Estados Unidos, no, justamente es de 2 a casos, de 1 a 2 casos en 1000 personas. Bueno, no hay tanta diferencia en la incidencia anual en todo el mundo, ¿no? También, en parte, se ha podido evidenciar últimamente un aumento en el uso de la angiografía, pulmonar por tomografía computarizada. Por la cual se considera, ¿no?, que el gol estándar para poder identificar o diagnosticar esta enfermedad es la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Entonces, como se ha habido un aumento de esta angiografía, se ha podido aumentar la incidencia porque se ha diagnosticado un mayor
de embolia pulmonar, ¿no? De embolia pulmonares pequeñas, por la cual aumentó la incidencia. También es muy importante tener en cuenta ello. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Tenemos acá aquellos factores genéticos, adquiridos y ambulatorios. Tenemos los genéticos, ¿no? Aquellos que tienen una mutación con la pérdida anticoagulante, con la función anticoagulante, y aquellas mutaciones con ganancia de función anticoagulante. Por ejemplo, tenemos ahí al gen ProC, que va a codificar a la proteína C, al PROS1, ¿no? Que codifica a la proteína S, y a la SERPINC1, que va a codificar a la antitrombina, ¿no? Y la F5 y la F5, no tenemos ahí los factores de coagulación 5 y la trombina. Y estos genes, ¿no? La FGA, la FGB y la FGG, justamente van a codificar a la formación del fibrinógeno. Y el factor 5 Leiden, que es muy característico, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, hablemos de algo muy importante, que la proteína C, ¿no? Justamente se va a activar en la membrana de la célula endotelial, que está acoplada a su proteína, a su receptor de proteína C. Lo que va a hacer es que la proteína S va a actuar como un cofactor para justamente que la proteína va a escindir proteolíticamente al factor 5 y al factor 8, ¿no? Que justamente son factores de la coagulación. Entonces, al tener disminuida esta función, ¿no? O mutada por parte de estos genes y producir una disminución de la función anticoagulante, ya que estas proteínas son proteínas proteínas anticoagulantes naturales. Tenemos la disminución, la función de esto, entonces vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Tenemos ese estado. Entonces, por la cual estaríamos aumentando mayor esa probabilidad de formar trombos, ¿no? De formar un trombo y poder generarse más aún la embolia pulmonar, ¿no? Disculpen. Ok, entonces tenemos a la SERPIN1, que justamente codifica a la antitrombina. Entonces, al tener disminuida la antitrombina, no se va a poder inhibir la trombina, entonces, ¿no? Entonces también nos va a producir un estado de hipercoagulabilidad. Se están dando cuenta que estos factores genéticos están actuando más en la parte de la variable de la hipercoagulabilidad, ¿no? Que estábamos mencionando, ¿no? Entonces tenemos también acá sobre todo voy a mencionar al factor 5 de Leydig. El factor de 5 de Leydig va a ser de que el factor de coagulación 5, ¿no? Sea resistente o sea insensible a la proteína S, ¿no? Sea insensible a la proteína S. Disculpen, a la proteína C. Justamente con el motivo de que al hacerlo es insensible a la proteína C, el factor 5 siga produciendo, ¿no? Se siga dando toda la cascada de coagulación, ya que la proteína C, como se mencionaba, va a escindir o proteolíticamente a la proteína 5 y a la proteína 8. Entonces, al tener digamos que aumentada el factor 5 de Leydig, va a hacer de que se produzca una insensibilidad o una resistencia a la proteína C. Es muy importante, ¿no? Luego tenemos aquellos adquiridos, la cirugía, claramente, pero dentro de estos factores de riesgo de la cirugía también, bueno, sobre todo tenemos a las cirugías ortopédicas, a las cirugías por la neurocirugía, también a las cirugías de vasos mayores, ¿no? Entonces, justamente dentro de estos factores también se añaden más la edad, ¿no? También se añade en parte el tiempo quirúrgico, ¿no? Y el tiempo en que está postrado el paciente. Tenemos ahí entonces y también el ingreso hospitalario mayor o prolongado, ¿no? Y tenemos aquellos ambulatorios, la obesidad. Bueno, en este tipo de factor todavía no está claro el mecanismo, pero se dice que puede estar relacionado con un estado de hipercoagulabilidad o con la inmovilización.
Y también como relaciones con morbilidades, ¿no? Tenemos también el hipertiroidismo, que justamente va a estimular a la mayor síntesis del factor 5 y del factor 8, ¿no? Y también tenemos los estrógenos, ¿no? Y bueno, voy a utilizar este para poder explicar los estrógenos. Los estrógenos lo que hacen es, bueno, tienen una función muy importante. Y lo que hacen es, bueno, estimular mayor síntesis del factor 7, del factor 12, 11 y 9 y 8, ¿no? E inclusive de aumentar la fibrinólisis. Bueno, ¿qué pasa cuando el estrógeno aumenta la fibrinólisis? Pues lo hace disminuyendo el inhibidor activador tisular del plasminógeno, ¿no? Al disminuir este inhibidor, entonces aumenta la fibrinólisis, ya que este inhibidor inhibe justamente para que no se convierta el plasminógeno en plasmina. Entonces tenemos mayor fibrinólisis. Sin embargo, se dice que el estrógeno, bueno, se podría decir en este momento de que este aumento de la fibrinólisis se estaría equilibrando, ¿no? Por todos estos factores de coagulación, ¿no? Que estarían dando un estado de hipercoagulidad, pero con este aumento de la fibrinólisis, entonces se estaría intentando igualar o equilibrar, ¿no? Sin embargo, el estrógeno tiene bueno, un efecto protrombótico, justamente porque está estimulando a muchos factores de coagulación, ¿no? A comparación de que solamente inhibe o hace disminuir a este inhibidor, ¿no? Entonces es muy importante también eso. Ahora hablemos un poco de la fisiopatología. Entonces, lo que va a suceder es, ¿no? Con ese émbolo que está obstruyendo la arteria, se va a producir un aumento de la poscarga. Tenemos un aumento de la poscarga, por la cual esto nos va a conducir a un repentino aumento de la presión arterial pulmonar, lo que también nos va a conllevar a una dilatación, ¿no? Del ventrículo derecho. ¿Y por qué se da esto, no? Justamente muy aparte de esa obstrucción que se está dando por el émbolo, también se va a dar una vasoconstricción, que está mediado por sustancias, ¿no? Vasoactivas, que justamente son sintetizadas por las células endoteliales y también en parte por las plaquetas. Tenemos al tromboxano A2 y también a la serotonina, ¿no? Entonces hay esa obstrucción, ¿no? Por émbolo y todo por la vasoconstricción. Entonces la sangre que sale por el ventrículo derecho hacia la arteria, al estar obstruida, ocluida, entonces va a existir un movimiento retrógrado y va a regresar hacia el ventrículo, ¿no? O sea, va a regresar hasta esa parte, hacia el ventrículo derecho. Entonces va a haber una acumulación mayor de sangre. Y eso va a hacer que el corazón, ¿no? Las paredes del corazón se dilatan. Se van a dilatar y van a aumentar, ¿no? Entonces por eso se produce la dilatación del ventrículo derecho. Sin embargo, todo está en conjunto este aumento repentino de la presión arterial pulmonar y esta dilatación nos va a conllevar a un estiramiento, ¿no? Un estiramiento de los miocitos, ¿no? De justamente del corazón. Entonces, este estiramiento de los miocitos nos va a conllevar hacia la activación o estimulación neuromoral, ¿no? Que estaríamos hablando del sistema renina, angiotensina, aldosterona y también directamente una estimulación por el sistema nervioso simpático, porque se está intentando, digamos que compensar, ¿no? Aumentando la contractibilidad, aumentando el inotropismo. También va a aumentar la demanda de oxígeno porque los miocitos necesitan de oxígeno para poder hacer su función, ¿no? Que es la contractibilidad. Entonces, sin embargo, el corazón, ¿no? Sobre todo el ventrículo derecho, no está acostumbrado, digamos que no está acostumbrado a una sobrecarga de poscarga, una sobrecarga de volumen. Esta nos va a llevar también adicionalmente que va a existir una disminución del suministro de oxígeno, nos va a llevar hacia una insuficiencia, ¿no? Una insuficiencia del ventrículo derecho.
Si esto va a progresar, ¿no? Ya definitivamente va a ser una insuficiencia. Además, muy aparte, se va a sumar otra, ya hablando a nivel de los pulmones, de los alvéolos, una distorsión, ¿no? Entre la ventilación y la perfusión. Entonces, al tener también obstruido en parte estas arterias, entonces va a existir, ¿no? En que los alvéolos se dé, digamos que, un intercambio gaseoso anormal, ¿no? Entonces, eso también nos va a llevar a la hipoxia, ¿no? A la hipoxia. Entonces, se va a sumar todo esto y nos va a llevar a un estado de shock, un shock hipotensivo. De hecho, un shock obstructivo. Un shock obstructivo. Entonces, este shock obstructivo, no, ya vendría a ser también que el cuerpo, bueno, los órganos, va a haber una hipoperfusión, ¿no? A la cual nos va a llevar a una disfunción orgánica, ¿no? Ya hablando en complicaciones más graves. Entonces, las consecuencias de la embolia pulmonar, bueno, infarto pulmonar entre comillas, justamente porque el pulmón tiene doble circulación y está perfundido el 20% por las arterias pulmonares y el 80% sobre los vasos bronquiales, ¿no? Que son ramas de la aorta. Entonces, por eso el infarto pulmonar entre paréntesis, ¿no? Y justamente van a haber signos, ¿no? Ahí, como tenemos, por ejemplo, a la joroba de Hanto, ¿no? Que se va a poder ver en las radiografías del pulmón, e infartos pequeños, ¿no? Y también es muy importante mencionar el intercambio gaseoso anormal, ¿no? Va a haber un mayor espacio muerto fisiológico en la cual se va a producir una respuesta inflamatoria, produciendo así también la hipoxemia. Sin embargo, también se puede producir edema, ¿no? Edema justamente porque los trombos pueden liberar sustancias vasoactivas y también sumándose la respuesta inflamatoria, ¿no? Se puede producir este edema. Entonces también tenemos el compromiso cardiovascular. El compromiso cardiovascular, bueno, como estaba mencionando al inicio, que muy aparte de que la mayoría de la fisiopatología va a ocurrir a nivel, ¿no? Del ventrículo derecho, también va a afectar al ventrículo izquierdo, ¿no? También va a afectar al ventrículo izquierdo. Entonces, acá les voy a decir. Entonces lo que sucede es que, ¿no? A tanta tensión de las paredes del ventrículo derecho y contractibilidad, el septum, ¿no? Justamente el septum que tenemos acá, el septum interventricular, se va a desplazar hacia la izquierda. Justamente este desplazamiento del septum hacia la izquierda va a afectar o va a comprometer al llenado. Va a comprometer al llenado y también en parte al gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco vamos a tenerlo disminuido, ¿no? Va a haber, no se va a poder, digamos que, distribuir la sangre hacia los órganos importantes. Entonces nos va a llevar a un estado también de justamente de shock que estábamos mencionando. Bueno, a nivel de las arteriolas va a haber una vasoconstricción sistémica y bueno, va a haber un estado de hipoperfusión, ¿no? Ya lo que estamos denominando finalmente un shock, ¿no? Y también tenemos acá las manifestaciones clínicas, cómo es que nuestro paciente puede llegar. Tenemos síntomas, tenemos signos. Tenemos acá algo muy característico, la disnea con reposo o esfuerzo, ¿no? El paciente va a llegar con dificultades respiratorias, un dolor pleurítico, justamente se da por esa irritación de la pleura, por esa inflamación, ¿no? Y va a ser un dolor tipo pleurítico. La tos, ¿no? Y tenemos las pantorrillas del muslo o hinchazón. La hemoptisis, bueno, esto se da cuando ya son complicaciones graves, ¿no? Cuando ya existe, ¿no? Digamos que a nivel del alveolo hay un sangrado, ¿no? Y por eso se produce la hemoptisis. Tenemos la taquipnia, sobre todo que es bueno, en parte es compensatoria, y la taquicardia también. Y bueno, la alteración también tenemos del ruido 2. Entonces, el segundo ruido cardíaco
se da sobre todo por por las aurículas, ¿no? Las aurículas, disculpen. La alteración de la R2 sobre todo se da por las válvulas auriculoventriculares, y es por eso que al tener, ¿no?, aumentado la poscarga, va a haber una alteración de la R2, ¿no? Va a haber un aumento de ella. Luego, ¿cómo es que se produce la injuria yugular? Pues al tener un movimiento retrógrado, es por eso que al regresar la sangre, ¿no? Justamente va a regresar la sangre, regresa la sangre, ¿no?, por la vena cava y se ingresa por una de sus ramas, que es la vena yugular. Y eso va a producir una injuria yugular, una dilatación, una distensibilidad de la vena yugular. Y el edema es como les estaba mencionando, ¿no? Y en parte, eso sería la parte de embolia pulmonar.